Eh, Les decía, chicos, entonces que el proceso padre crea un hijo, el código del hijo hace esto, espera un ratito y muestra un cartel y termina, y el padre muestra un cartel sin esperar y termina. Si esto lo corremos, vamos a ver Python wait. Hace cosas raras y ahí no me devuelve el prompt. No sé si vieron lo que pasa. En realidad sí devolvió el prompt eso, pero lo devolvió antes. Ahí va de nuevo. Ahí devolvió el prompt. Y ahí muestra esto, pero Bueno, esto no es voy a que se haya responderle por colgado ahí. ni nada por el estilo. El prompt sigue titilando acá abajo. ¿Me entienden? O sea, lo que pasó es que el proceso padre terminó, el padre del Ujú. padre, que es el bash, me muestra su prompt acá con el cartelito titila, y después lo que yo escribo son, el hijo escribe en el STA un par de cosas y sigue titilando el Sí. prompt. Yo acá puedo poner ls y esto va a andar. ¿Sí? Es raro. ¿Y por qué? Como les decía recién, eh, lo que está pasando acá es ¿Hay que profesora? sí. Ah, un ¿Me escuchan? O... montón de la compu que escucho, no sé ni cuánto tiempo. Sí, se escucha, profe. Sí, sí, se escucha. Ok, perfecto. Lo que está pasando acá es que el padre viene, no lo espera el hijo, acá no lo espera, no ejecuta wait y sigue. Entonces el padre termina y su padre, que es el bash, entiende que está todo bien, que terminó, y el hijo no ejecuta todo exec, no lo hemos visto, pero el hijo se demora para terminar. Entonces, cuando muestra un cartelito acá de printf, el padre ya terminó. Eso es lo que está pasando. Si yo, que ojo, puede estar bien o puede Respeta, estar te mal. llamo enseguida, pará. Chau, chau. Eh, que puede estar bien esto, puede estar mal, depende de lo que yo quiera. Si yo quisiera que el padre espere por el hijo, lo que voy a tener que hacer es acá decirle os.wait y ahí voy a poner un cartelito padre esperando que termine el hijo. ¿Sí? Y ahí sí, si yo quería que tuviera ese comportamiento, fíjense que acá el padre se queda esperando y el hijo, bueno, ahí demora un segundo, podría demorarse un montón más y el padre va a seguir siempre esperándolo. Una alternativa mucho más desprolija hubiera sido que yo en vez de hacer el wait hubiera esperado por el hijo, que esto ustedes me dicen, también podría andar si yo hago esto, por ejemplo. Que el padre... Eso funciona. El tema es que esto no siempre va a funcionar bien. Si yo tengo muchas tareas, puede ser que el padre espere 2 segundos, pero que el planificador nunca en esos 2 segundos le dé tiempo de ejecución al hijo. Entonces, si bien yo le digo que espere un segundo, quizá con mucha carga esto no se cumpla y el proceso se ejecute en más de 2 segundos. Entonces el padre puso 2, pero en definitiva quizá no sea suficiente tiempo de espera, ¿se entiende? O sea, esta solución es bastante prolija y lo que hace es hacer un busy waiting, o sea, el proceso este va esperando que pase ese tiempo, pero se está usando CPU. Por lo tanto, es una solución bastante fea. Este lo que hace es avisarle al sistema operativo que se quede bloqueado hasta tanto el hijo termine. Esa es la solución adecuada si yo quisiera esperarlo. ¿Sí? Si vuelvo a las diapos estas, creo que por acá tengo esto.
¿Se escucha, chicos? Sí, se Sí, sí. escucha, profe. Sí, Ah, se ok. Sí, escucha, sí, no han profe, sí, dejado algunos micrófonos a ver, me Sí, parece. por ahí escuchar. Bien. Bueno, Y, entonces les decía que mi proceso del padre estaba acá ejecutándose cuando corre el hijo. Lo que yo puedo hacer a propósito con Wait es mandarlo a este estado y lo que hace es se queda bloqueado y esto no consume CPU. Cuando pasa, mejor dicho, cuando alguien le avisa que su hijo terminó, mejor dicho, el sistema operativo avisa que su hijo terminó, lo que hace es recién lo pone listo. Y después el planificador en algún momento, dentro de la lista que tiene de procesos a ejecutarse en estado listo, lo va a poner a correr de nuevo. ¿Está? Con lo cual, los procesos que están acá no consumen CPU, consumen espacio de memoria porque están en RAM, pero porque se están ejecutando, pero están en estado bloqueado. Por lo tanto, nunca van a ejecutarse, porque si se viniera acá a ejecutar, diría, bueno, no, pero no puedes hacer nada hasta que no termine el hijo. Entonces, estaría ocupando tiempo de CPU a la macana. ¿Está? Bien. Eso es en cuanto a si yo quiero esperarlo del hijo. Otra alternativa era, como les dije recién, de que yo tenía un proceso, creaba un hijo que era una copia de él, pero tenía posibilidad que ese hijo, supónganse que acá está el código, se copia tal cual en el hijo las mismas líneas de código. Si yo ejecuto una llamada a sistema que se llama exec, bueno, en realidad hay una familia de llamadas a sistema exec LP, exec V, exec varios, lo que hace esta llamada a sistema es venir y reemplazar este código por el que yo le diga. Yo lo que hago es poner un nuevo código acá que saco obviamente del disco, lo debo tener por ahí en alguna parte, y lo que hace pone un nuevo código y esta vez el contador de programa arranca al principio del programa, con lo cual ejecuto una cosa totalmente distinta que la que tenía el padre. Hasta acá el hijo podía ejecutar cosas distintas si poníamos una condición de if en el código de retorno de fork. Entonces, igualmente, el padre tenía que tener todo el código del padre y el bloque del if de todo el código del hijo, por más que el padre nunca lo ejecute. Eso implica que en memoria ocupaba más programa, más espacio. Y cuando forqueaba y tenía el hijo con todo el mismo código que el padre, volvía a ocupar un montón de espacio en memoria porque el hijo solo iba a hacer este pedacito, iba a ejecutar este pedazo. Una alternativa es no poner nada de código acá del hijo, por lo tanto no va a estar duplicado, pero sí hacer un exec que lo que hace es reemplazar lo que hace el hijo por algo nuevo, que lo carga a memoria. ¿Sí? Eso vamos a hacer. ¿Me siguen, digamos, cuál sería Sí, la necesidad? ahí Bien, sería bueno, mucho más óptimo Sí, sí. usar por hijos. supuesto. Y además hay algo, imagínense que el padre tiene que tener siempre el código del hijo para ejecutar, porque lo tiene que tener en la, digamos, antes de compilarlo al padre o antes de interpretarlo, yo lo tengo que tener escrito ahí. ¿Cómo haría un intérprete de comandos si yo estoy creando siempre programas nuevos para tenerlo ya prescrito antes? Y dice, si el hijo escribió tal o cual cosa, ejecuto eso y lo tiene que tener el código del padre. No es mago, no sabe qué nuevo programa puedo yo ejecutar. Entonces una alternativa buena, y como decían uno de ustedes, es óptima porque no le hace ocupar espacio al padre, es no poner nada de código, sino es en el cuerpo del hijo aparece un nuevo comportamiento, se va a comportar de otra manera el hijo. ¿Cómo? Como yo le diga. Eso lo hago con una función que se llama execv. Esto
es como cuando yo hacía fork, replicaba todo el código del padre al hijo, ejecutaba exactamente lo mismo, y si creaba n hijos, creaba n procesos que hicieran lo mismo. Eso venía a ser como Matrix, donde el agente Smith se multiplicaba y siempre quería matar a Neo. O sea, es lo único que quiere hacer. Si yo quisiera que mi proceso haga cosas distintas, no me sirve la aproximación de Matrix. Me sirve una aproximación de Alien, el séptimo pasajero, que en el cuerpo de ese proceso nuevo ejecuta una cosa totalmente distinta. ¿Se acuerdan cuando salía el alien de adentro del cuerpo del Sí. enfermo? ¿Cómo ¿Alguien olvidarlo? vio Alien, el séptimo pasajero? ¿O es muy Sí, vieja sí, esa sí. película? Sí, Sí, sí. Ah, bueno, Sí, sí, bueno. no, sí, sí. Hay muchas nuevas. Entonces, Sí, muy bien. Entonces, el objetivo un de este clásico, profe. programa es que el hijo haga algo totalmente distinto al padre. ¿Está? Esperen que lo tengo por acá. Lo que vamos a hacer es, bueno, no voy a hacer voy a hacer esto. CP de Wait a Alien. Bien. Entonces, acá tengo un hijo. Lo que voy a hacer acá es ejecutar algo así como un exec. Exec es, mejor dicho, OS exec. os.exec. Como nunca me acuerdo la sintaxis, yo voy a hacer esto. Python, Python, perdón. Python import os. os.exec lp, por ejemplo. Ahí está, dice, ejecuta, ¿qué cosa? El nombre a ejecutar y todos los argumentos. Bien, entonces. Acá podríamos hacer, por ejemplo, que este programa, ¿qué quieren que haga el hijo? Vamos a hacer, por ejemplo, que haga un exec lp, que haga un ls menos l. Entonces el primer argumento es el ls. Y el segundo son todos los argumentos, que sería barra bin, barra ls, coma, menos L, pero esto creo que va entre llaves, entre paréntesis, perdón. Creo que es así. ¿Sí? Lo que me pide es primero el nombre de lo que quiero ejecutar y después todos los argumentos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos print argv que mostraba todos? Bueno, esto. Si no me equivoco, vamos a ejecutarlo. A ver. Python. Ay, esperen. No, vamos. Me parece que está mal. Which ls. No está el which. Perdón, which. Probablemente fallé. No falle en el path. Exec lp. Por fin ahí terminó de convertir el video de recién. Exec lp. No, van separados los argumentos. Así. Ahí está. ¿Sí? Fíjense. Vamos con la virome.
Este cartelito lo puso el padre, esperando que termine el hijo. El hijo, ¿qué hizo? Acá mostró un ls menos l que le di yo recién. ¿Sí? Fíjense, ls menos l es exactamente eso. Y después el padre esperó que terminara el hijo, pero el hijo era el ls. O sea, el hijo sigue siendo el mismo de siempre, lo que pasa es que ahora cambió el comportamiento del hijo. En vez de que ponga un print f de no sé qué, de soy el hijo y mi PID, mostró esto porque yo se lo dije. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Sí, sí, La sí. pregunta es... print... Pero de todas formas ahí estamos escribiendo lo que quiere que haga el hijo. Sí, En el claro. mismo código. Acá yo pongo lo que quiero que haga, ¿sí? Y no era que que no iba a estar el mismo código lo que ejecutaba el hijo junto con el padre. Claro, Van a bueno, estar pero pará, separados. es que acá no está la implementación del ls. Ah, bien, 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 bien. Acá no está escrito. O sea, el ls, si vos te fijas, puede estar en C, puede estar en Python, puede estar, Ah, claro. no sé, en lo que vos quieras. Además, ya acá podría poner LibreOffice y lo que levantaría es una interfaz gráfica y una vez que cierre LibreOffice me va a aparecer este cartelito. Y voy a decir, ¿qué? Y porque el padre está esperando que termine. Bueno, entonces el hijo en realidad lo que va a hacer va a mostrar el ls y después va a mostrar esto, ¿está bien? Profe, ¿Sí? una pregunta. El Sí, por primer supuesto. LS antes de la coma, ¿qué es un nombre cualquiera que le podemos poner? No, mirá, yo estuve leyendo acá, déjame que encuentre acá. Lo que te dice es, primero es el binario que vos querés y después todos los argumentos. Fíjate que podría haberlo hecho de esta forma, que básicamente es lo mismo, pero se lo doy en un solo elemento. Ah, acá tengo que poner el path. Es una familia, pero son distintas formas de llamar lo mismo. Por ejemplo, acá podría haber hecho exec v y acá tenía que poner barra bim barra ls y después como un solo elemento todos los argumentos. Y iba a ejecutar en teoría lo mismo. A ver. Python. Ahí está, ¿sí? Son distintas, es una familia llamada sistema que, bueno, varía básicamente en los argumentos, pero son todos lo mismo. ¿Qué binario querés y qué opciones o argumentos pasarle a ese binario? En este caso, el ls solo sería eso, pero yo le dije menos l. ¿Está? Pero bueno, acá hay algo que no entiendo, o nadie me preguntó. Fíjense, mi programa decía que el padre mostraba este cartelito, después yo le decía que ejecutara el ls, que es esto, y después el padre terminó, pero acá falta algo o no. Nadie me preguntó. Va al binario de nuevo. Nadie me dijo, pero alto ahí, ¿qué pasó con esto? Ah, aparte del hijo falta, ¿verdad? No dice el PID del hijo, no dice terminó el hijo. Terminó el hijo. Falta eso. ¿Y por qué falta? ¿Será Porque porque lo reemplaza. O sea, el ejecutar no era que reemplazaba. Exacto. Esperen, estaba buscando justo el cartelito para borrar estas letritas y cerrar. Acá yo puedo print. Escriban lo que quieran que nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque ustedes le dijeron que reemplace el cuerpo, o sea, dentro del cuerpo del hijo, acá, en todo esto, apareció un alien que hace esto. Y a partir de ahí, ese es el que tiene el control de ese proceso. ¿Sí? O sea, todo lo que yo que ponga acá,
chao, no se va a ejecutar nunca porque el alien tomó posesión del cuerpo. Vamos a hacer algo... ¿Por qué el time sleep? Ah, lo dejé porque quedó el código anterior. ¿Lo puedo Profe. sacar? Ah, bien, bien, bien. No, eso no se hagan problema porque fue una copia, fíjense, ahí lo ejecuto. Ahí lo devuelvo al toque, no espera el segundo ese. Lo que pasa es que el segundo ese era para darle suspenso a la ejecución de mi código. No, quedó del ejercicio anterior. Profe, Profe, tengo una duda. Sí, Porque si reemplaza el código, todos los print, pero con el exit, ¿qué hace? nada, no existe, o sea, tampoco se ejecuta. Porque este programa, este binario, también debe tener un exit en alguna parte. Ah, bien, claro. O sea o que sea, si yo... Voy a salta todo lo ver, anterior. ¿cómo, perdón? Salta todo lo que viene después, entonces. Exacto, sí, O sea, sí, está el sí. exit O ahí, sea, dentro del en exec. realidad, a ver, tengo otra, déjenme que busque otra diapositiva. Esas las hice para el video este que les contaba que está hecho con ejemplo en C, pero les voy a mostrar, a ver si puedo cargar, espera, no voy a compartir, déjenme que abra otra diapo, denme un segundo y les muestro, esta cuarentena nos tiene a todos mal, así que yo me dedico a ir haciendo algunos videos, qué sé yo, algunas cosas. Bueno, subí algo, pero en C. Acá está, tutorial. Subí un tutorial de justamente de estos temas. ¿Cuál es? Process. Ahí está. Ahí les voy a compartir. Les voy a compartir esta diapo. Y ahí hasta le puse los nombres. Bueno. Ahí está. Esto es un poco lo que pasa. Acá yo lancé un proceso. La diferencia es que acá está escrito en C, pero tengo dos forks. Entonces, acá yo tengo el sistema operativo, tiene una tabla de procesos que se llama PCB. Y cada vez que, cuando yo hago una llamada fork, vengo al sistema y lo que voy a hacer es crear un nuevo proceso donde dice que el proceso anterior, que era el P1, es el padre de mi proceso. Y de mi proceso, mi padre era bash. Copia todo el estado, hasta incluso el contador de programa. El nuevo proceso es una copia de todo. Incluso yo tenía variables con valores, también se copian con el valor que tenía. En algún momento, el contador de programa va a ir a parar a 4, entonces va a ejecutar lo siguiente, que es otra llamada sistema, crea otro hijo, el proceso 3, que también es hijo del proceso 1, ¿sí? Porque el que se ejecutó en el código de 1, nada más que ahora el contador de programa, como en el proceso 1 iba por 4, ahora en el proceso 3 va por 4. En algún momento, bueno, eso se crea el nuevo proceso, se crea el espacio y se copia absolutamente todo. En algún momento el planificador le va a dejar de poner running al proceso 1 y lo va a poner al 2, por ejemplo, en running, y el contador de programa se va a incrementar, por lo tanto va a ejecutar el segundo fork. Ese segundo fork lo que hace es crear un nuevo proceso, pero la diferencia es que ahora el padre es el proceso 2, no el 1, porque en definitiva el que lo está ejecutando a fork es el 2. Eso crea otro espacio de direcciones, que es este nuevo proceso, donde el contador de programa también apunta a 4. Y finalmente, en algún momento el planificador le va a dar ejecución al 1 y va a ejecutar un printf, el otro va a ejecutar el mismo printf y el mismo printf, ¿sí? Eso es lo que pasaba, que en definitiva era como decía, todos hacen lo mismo, es Matrix. Ahora la diferencia de esto es, yo tengo un proceso y acá el hijo hace un exec. Entonces, el contador de programa está en 3, crea un hijo, eso es lo de siempre, crea la tabla de procesos, se crea el nuevo. En algún momento el planificador en realidad va a ejecutar en vez de 3, va a ejecutar línea 4, va a decir no es 0 el return,
la 5 tampoco va a ejecutar la 6. El else, algo, lo que está puesto que haga el padre, lo va a ejecutar. En algún momento el planificador le va a decir al proceso 2 que se ejecute, va a ejecutar la siguiente que es la 4, dice sí, el pide 0, sí, entonces va a ejecutar la 5 que es exec. Y lo que hace es reemplazar el código nuevo. Ya no existe más nada del otro código. Y la diferencia fundamental es que arranca del principio el código este. Ejecuta todo eso hasta el final, pero no está más el exit o nada de lo que yo tenía antes. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial, Sí. bien. Se entiende bien. ¿Sí? Se entiende bien. Sí, sí, te escucho. ¿Alguien preguntó algo? Este era el código. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo o...? Ah, y sí, ya sé. Que de acá que iba a ser algo más loco. No voy a ejecutar el S, voy a ejecutar PS. ¿Saben qué hace PS? ¿Se acuerdan qué hace PS? Ver los procesos. Muestra los procesos. Pero la opción menos F. Esto va a ser algo así como PS menos F. PS menos F. Y me va a decir que tengo un bash y que estoy editando con un editor de textos un programa. Bien. Listo, esto lo voy a grabar y lo voy a ejecutar. Ya, bien. Entonces me dice, el padre o el proceso que invoqué con Python es el 3159 y el padre es el 74. Si me fijo, el bash es el 74. Sí, eso es correcto. Y el 59 es el de acá arriba. Bueno, de hecho, el PS este está mostrando que el 59 y su padre el 74 está mostrando lo mismo que ese. Pero fíjense, me dice que este proceso que es el PS, que es el 60, su padre es el 59, que es el alien. O sea, no tiene nada que ver. El cuerpo de este, si bien es el hijo de este, no tiene nada que ver. ¿Sí? Y ahí me olvidé de mostrar la última transparencia esta, que es esa. ¿Sí? En el cuerpo del hijo apareció otro código. ¿Se entiende? Sí. Ahí está. Sí. Eso es lo que hace exec, ¿sí? Esa era la otra alternativa que yo les había mostrado que tengo tanto para padre como para hijo. Oh, y otra vez quedan 10 minutos. Bien. Hay un tema más, mejor dicho, dos temas más que tienen que ver con procesos. Y todavía tenemos que ver señales. Ay, por Dios. Bueno. Vuelvo a estas diapos, donde hablaba de los estados. ¿Sí? Me voy a encontrar, por ejemplo, ¿qué pasa? Acuérdense que los procesos tienen jerarquía, jerarquía, ¿dónde está? Me la terminé. Bueno, los procesos tienen jerarquía, por lo tanto, cuando yo creo un nuevo proceso en la tabla PCB, que era esta de acá abajo esta de acá abajo, voy a rebobinar esta tabla, ¿sí? Cada proceso tiene una entrada en la tabla donde dice quién es su padre. ¿Qué pasa? Supónganse que mi padre termina antes que yo. Este proceso termina antes que yo. El sistema operativo lo saca de la memoria y borra esta entrada en la tabla porque ya no está más. ¿Qué pasa con esta información? Va a quedar inconsistente porque dice que el proceso 2, que es el hijo, ya no, digamos, tiene un padre, pero ese no existe en la tabla de procesos. ¿Qué hará el sistema operativo? ¿Qué pasará? O sea, de alguna manera se está quedando huérfano este proceso. El 2 se queda huérfano, se le murió el padre. Sí. Y esta información, ¿qué pasará? ¿Quiere que probemos? Es muy sencillo.
¿Qué deberíamos hacer? Esperen, voy a borrar primero esto que está todo tachado. Listo. Share. CP, ¿cómo se llamaba esto? Wait, por ejemplo, wait a el huérfano. A ver, lo que tendría que hacer es que el padre no lo espere al hijo y el hijo que se ejecute bastante tiempo, así tenemos, no sé, así tenemos tiempo de ver algo. Listo. Y voy a mostrar el antes que arranque el hijo, voy a poner hijo. Avísenme, chicos, cuando se esté por terminar el tiempo, así quedamos un par de minutitos antes, así quedamos cómo seguir. Todavía queda bastante. Bien. Ejecuta esto, el hijo se va Python huérfano. Se ejecuta, el padre terminó. PS. Ahí estoy viendo todos los procesos, ¿sí? Me vuelvo a... Acá me dice que el padre, en realidad no estaba esperando que termine el hijo. A ver, esperen, ¿qué hice? Hijo... El padre en realidad no... Padre terminó, es eso. Y el hijo muestra su cartelito. A ver, vamos a ir al final. Quizás lo veo acá directamente. Lo que quería mostrarles era... ¿En qué momento? Está modificando el wait y está ejecutando el huérfano. Oh, gracias. Bien, muchas gracias. Digo, ¿qué hace siempre lo mismo esto? Bueno, el wait, bueno, ya lo arreglo a huérfano. Listo. Muchas gracias. Ahora sí. Ejecuto el huérfano. Ahora sí. Bueno, me parece que le di bastante tiempo, 20 segundos. Se nos va a acabar el tiempo. Fíjense que el padre es el 74, perdón, el 94, 7294, entonces el hijo dice que su padre es el 7294, pero ahora dice, el hijo sigue diciendo lo mismo, el hijo es el 7295, pero dice que su padre es el 5032. ¿Qué? ¿Cómo? Cambió de padre. Y sí, en realidad lo que está pasando es que lo adoptó alguien más. Para que no quede inconsistente esa información en el PCB, en el Process Control Block, lo que hace el sistema operativo cuando muere un proceso y tiene hijos que depende de él, reemplaza por otro proceso. ¿Y quién es el 5032? ¿Quién será? Hagan sus Init. apuestas. ¿Quién? Init, el proceso de raíz, digamos. Sí, no, en realidad sería el 1 ese, 5032. ¿Podría ser el padre del padre? Normalmente buscan algún proceso que no termine. En este caso es el que maneja todo el tema del logueo de usuarios. O sea, el proceso ese, si yo me deslogueo de usuario, no va a existir más.
Entonces lo que hace es atarlo a ese, pero si no, lo podría atar al proceso 1. Fíjese que este proceso es hijo directo del primer proceso de todos. O sea, si se termina el primer proceso, se termina todo. En algunos sistemas operativos lo que hace es esto retornar 1, que pasa a depender del proceso del cual dependen todos. Y en algunos otros no es tan extremista y dice, bueno, vamos a pasar a depender del proceso que inicia la gestión de usuarios. O sea, una vez que me deslogué, no está más ese proceso, obviamente no va a estar más el hijo. ¿Sí? Eso hace el operativo. Bien. ¿Cuánto nos queda de tiempo, chicos? 2 minutos 20. Bueno, no. 11:24 y 35, ¿les parece que nos conectamos de nuevo? Me fijo si puedo crear el mismo... Bueno, Me fijo si puedo crear el mismo canal, la misma reunión, si no se las mando por Slack, ¿sí? Dale. ok. Listo, entonces. Lo que quedaría, y piénsenlo, procesos zombies. Si quieren, en el recreo investiguen qué son. Y podemos poner otra película ahí, si quieren, otra foto, una película. Sí, algo vimos en el sistema operativo de los procesos zombies. Ah, bien. Entonces, bueno, acá vamos. ¿Hicieron un ejemplo de eso o no? No, es solo teórico. Bueno, obviamente bien lo que les dije al principio de esta materia, que vamos a ver quizá con pequeños ejemplos, conceptos prácticos de los sistemas operativos. Bueno, vamos a ver los zombies. Si quieren, googleen o busquen, a las 35 nos conectamos, busquen cómo hacer un zombie. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, Esto Javier. que vimos, que bueno, que si el padre termina antes, digamos, se pasa el hijo a otra tenencia, digamos. Claro, Pero, el árbol de procesos jerárquico es como una rama invertida, o sea, lo que vos haces, se te rompió tu rama, te colgás a otra. El operativo te cuelga a otra, sí. claro, y si fuera con el execv como lo vimos, ¿pasaría lo mismo? Sí, con todos. Es una familia de procesos. Sí, lo que tendría que buscar alguno que se siga ejecutando. Quizá, quizá el LS no, porque se ejecuta y termina ahí nomás, entonces no tendría tiempo de verlo en el... lo podemos hacer. Ya se corta, pero se los comparto acá. Miren, lo podemos hacer... ¿Cuánto tengo? No, 19 segundos. Bueno, se lo hago y se los muestro antes de... Apenas empecemos la otra reunión porque ya se termina. Bien, Bueno, gracias. hasta luego chicos, nos vemos en 10 entonces.